Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Segurísimo que alguna vez te pasó. Y si no sos millennial, te debe haber costado más adaptarte, porque no creciste con los teléfonos inteligentes. Y si no te pasó, a alguien debes conocer. Conoces a alguna persona, intercambias números de teléfono, hay citas, empieza una relación, todo parece que va más o menos bien y de repente, silencio. A la persona se la traga la tierra, desaparece sin dar motivo o explicación. El famoso ghosting, palabra que se traduciría como hacerse el fantasma y que fue ganando popularidad en los últimos años y hasta fue elegida como uno de los vocablos de la época. Terminar una relación de un día para el otro no es nada nuevo, pero según van afirmando cada vez más los expertos, las nuevas tecnologías hicieron que esto sea hoy una práctica excesivamente más común. Obviamente que el ghosting existe desde el inicio de los tiempos, pero no hay duda de que la tecnología y el tipo de comunicación interpersonal a la que estamos acostumbrados a través de Internet o de las aplicaciones han hecho esto mucho más común. Puede llegar a ser muy doloroso, porque cuando nos dejan así de golpe, de todas maneras, seguimos conectados con esas personas en las redes sociales. Y ahí nos damos cuenta que la persona no se está comunicando con nosotros, pero su vida continúa como si nada pasara. Y eso, dicen los estudiosos, hace que el proceso de duelo sea mucho más complicado. En esta época en que muchas relaciones de pareja empiezan a través de Internet, ya sea a través de las aplicaciones específicas o en redes sociales, el ghosting es algo a lo que cada vez más personas deben hacer frente. Los expertos en psicología advierten que el ghosting tiene consecuencias tanto para quien lo sufre como para quien lo practica. Quien lo sufre ve su autoestima dañada y tiene que atravesar un periodo de duelo que incluso muchas veces es minimizado, hasta genera cierta risa. ¿Cómo vas a estar preocupada porque te dejó? Ni lo conocías, es de Internet. Quien lo lleva a cabo también va a sufrir algún tipo de remordimiento o sentimiento de culpa, incluso aunque esta sea su práctica habitual. Los expertos sostienen que en algunos casos los que practican ghosting tienen miedo al conflicto, que evitan a toda costa los enfrentamientos, incluso el tener que decirle a alguien cara a cara que quiere poner fin a la relación. Parece que en la era de las aplicaciones, el estar oculto tras las pantallas de nuestros teléfonos hace que nos resulte más sencillo acabar nuestras relaciones sin dar ningún tipo de explicación. Algunos especialistas del MIT, no la Universidad de Massachusetts, de la que siempre nos burlamos, estudios que han sido serios en este tiempo porque se ve gente lastimada. Bueno, estos especialistas indican que el ghosting es algo casi único del mundo online. Y pese a que el abandono existe en todas partes, este tipo de abandono parece que lastima diferente. Con las nuevas tecnologías nos hemos acostumbrado a deshacernos de la gente simplemente no respondiendo. Y esto empieza con los adolescentes, que crecen con la idea de que es posible que le envíen a alguien un mensaje de texto y que no reciban nada por respuesta. Eso trae consecuencias porque cuando nos tratan como si pudiéramos ser ignorados, empezamos a pensar que eso está bien y nos tratamos a nosotros mismos como personas que no tienen sentimientos. También indican los estudios que hoy en día decir adiós cuando se termina una relación es incomodísimo y se lo evita en muchísimas esferas, especialmente en el campo del amor. Pasamos mucho tiempo socializando a través de las nuevas tecnologías y compartiendo nuestra vida privada en las redes sociales y cada vez nos sentimos más incómodos con el contacto interpersonal. Ello hace que terminar con una relación sea más complicado porque cada vez tenemos menos práctica en hacerlo. Cuando se analiza la psicología de quienes ejercen el ghosting, en algunos casos se ve que son personas que han sido heridas por gente que consideraban más importante que ellos mismos y que han sufrido también rupturas de relaciones que no han procesado correctamente. A veces incluso no son siquiera conscientes del daño que pueden provocar.
Para la persona víctima del ghosting puede ser una experiencia muy dolorosa. El rechazo causa mucho dolor y el ghosting es un rechazo vago que hace que el proceso de duelo de la ruptura se extienda. Al principio, la gente pasa por un proceso de negación y buscamos excusas para explicar la situación, como que está muy ocupado, perdió el teléfono, tuvo una emergencia. Cuando somos conscientes de la realidad, ahí enfrentamos el dolor de saber que el otro ni siquiera se tomó la molestia de dignificar la relación y decir adiós. Es al revés. Las personas que más sufren por este fenómeno son también las que con más frecuencia lo ejercen, porque se entra en un círculo de que me hace daño, pero es lo que se hace, es lo que se usa, lo hago. Daño, me hace daño y ahí terminamos todos convirtiéndonos en personas intercambiables o desechables. El País habló con varios académicos que investigan este tema y encontraron algunos datos muy interesantes. Es mucho más doloroso que ser rechazado abiertamente. Este es un hallazgo de una investigación de la Universidad de Georgia que dice: en nuestro estudio, 2 de cada 3 participantes, todos adultos jóvenes, habían hecho ghosting y también habían sido víctimas de esta práctica en repetidas ocasiones. La mayoría lo consideraba una estrategia ventajosa porque era fácil, evitaba la confrontación y les parecía más educado que un rechazo duro y frontal. Cuenta Christina Leckford, que es la autora principal de este trabajo. Sin embargo, las conclusiones de su estudio mostraron que la huella del ghosting sobre la salud mental es más profunda que la del rechazo abierto. A medida que pasa el tiempo, el recuerdo de haber sufrido ghosting era más doloroso que el de una ruptura directa. Es muy posible que los que optan por esta salida no sean muy conscientes del daño que provocan en la otra parte, dice Leckford, que califica la práctica de estrategia dolorosa de ruptura. Se ha intentado trazar un perfil de quienes son asiduos a esta práctica. Los que más sufrían por el ghosting eran también los que con más frecuencia lo ejercían. Suelen ser personas con poca tolerancia a la incertidumbre. Necesitan respuestas firmes, no importa si son o no correctas, para evitar situaciones inciertas. Y aunque el ghosting puede dejar una relación en la ambigüedad, quien lo ejerce pone un sonorísimo punto final. Es un perfil que se apresura y se fuma y deja al otro colgado. Cuando le hacen lo mismo, sufre profundamente, mucho más que los que no tienen la necesidad urgente de cierre. Esta circunstancia dejó perplejos a los investigadores. Identificaron ellos que las personas con fuertes creencias en el destino, aquellos que confían en que en algún lugar del mundo les va a estar esperando su amor para complementarse, solían disolver sus relaciones con este tipo de estrategia, una vez que decidían que no estaban ante la persona adecuada. Este trabajo apunta que muchas personas optan por el ghosting cuando deciden que una relación está condenada y que no hay nada que hacer para salvarla. No lo dicen, simplemente se van. Algunos que lo hicieron reconocieron que tenían casi nulas habilidades comunicativas para poder tener una conversación honesta, cara a cara, por mensaje o por correo. Dar la cara, dijeron, les da ansiedad social. Otros preferían esfumarse porque creían que un encuentro físico podía llevar una relación sexual y emocional a un siguiente nivel y ellos no estaban interesados. Muchas mujeres adujeron razones de seguridad. El 45% dijo que con el ghosting probablemente se habían evitado situaciones incómodas o tóxicas. Es muy fácil, claro, chatear con absolutos desconocidos y desaparecer es una forma de protegerse, explicaron. Otra razón que se argumenta es proteger los sentimientos del otro, porque se asume equivocadamente que desaparecer sin avisar es más cortés que un rechazo frontal. Hacer ghosting después de tener sexo mereció una categoría aparte. Los participantes de este estudio consideraron normal, en el contexto de la cultura del hookup, el sexo casual, que si una de las partes solo buscaba sexo, desapareciera una vez después de haberlo conseguido. Después de todo, seguir hablando con esa persona podría mandar la señal equivocada de que se busca más intimidad emocional, dijo un participante. Los millennials hacen mucho más ghosting que la generación Z. En la encuesta de Bumble, los miembros de la generación Z
mostraron una fuerte postura anti-ghosting. 69% dijo que era una práctica inadecuada. En cambio, 60% de los millennials no tenían ningún inconveniente en disolver unilateralmente una conexión sin dar explicaciones si no había química en el primer encuentro. Y no solamente en el amor, también hay ghosting entre los amigos. Y parece que es casi peor. Cuentan los investigadores que centraron su trabajo en el ghosting como estrategia de cierre de relaciones románticas. Pero más de la mitad de las personas investigadas contó espontáneamente una experiencia de una amistad rota con un episodio de este tipo de naturaleza. Para nuestra sorpresa, en los adultos jóvenes no había diferencias. Dolía tanto que una pareja o una cita romántica se fumara cerrando todas las vías de contacto, como que lo hiciera un amigo. Otro ámbito inesperado donde el ghosting camina con comodidad es en la selección de personal y en las entrevistas de trabajo. Después de 1 o 2 entrevistas, muchos que habían ido a buscar un puesto de trabajo se encuentran con que quienes los convocaron desaparecen y dejan sin entender nada a ese candidato al puesto de trabajo. Parece que esto incluso es mucho más dañino que el típico email de rechazo de una oferta laboral. A corto plazo, los que habían sufrido esto sentían confusión y un rechazo abrumador que baja aún más la autoestima. Parte del problema era la falta de claridad, no entender por qué la relación se había cortado abruptamente, dicen los autores, que describieron ciertos rasgos de paranoia cuando el afectado intentaba buscarle un sentido a la situación. A largo plazo, estas personas, dice el estudio, desarrollan una desconfianza que llevaron a sus próximas relaciones amorosas y laborales. ¿Te cuento una infidencia? Una vez me pasó. Fui, entre todas las comillas del mundo, informada que quedaba fuera de un trabajo al ser sacada del grupo de WhatsApp. La persona en cuestión nunca me dio ninguna explicación y todavía sigo pensando, ¿qué pasó? Me debe un café. Tendría que haberle hecho juicio. Esa parte quedará para más adelante. Pero, ¿y los que ejercen ghosting? ¿Qué sienten? Pues, según este trabajo, la mitad tuvo cierto remordimiento y algo de culpa. El resto, ninguna emoción. Psicópatas absolutos. La tecnología amplifica nuestra disponibilidad ante el otro y con ello se crea la ilusión de haber encontrado a alguien. Pero cuando ese alguien se fuma, se hace excesivamente evidente la volatilidad. Es fácil escribir o llamar a un amigo o a una pareja o a un amante, no importa lo lejos que esté. Somos accesibles y es tan fácil ubicarnos que cuando alguien decide desaparecer es desgarrador. La mayoría de las personas llevamos un teléfono encima todo el tiempo. Cuando alguien sufre ghosting, le es muy fácil imaginar cómo del otro lado alguien ve sus mensajes y los ignora deliberadamente. En la era de la hipervisibilidad, que no te vean es un golpe bajo. Como dice la canción, en esta hiperhistoria todos quieren un flash y pocos algo para ver. ¿Escuchaste? Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, Seguimos con la opción seguir. coordinación y producción de contenidos, Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa, Fernando Candellas. Martín Castillo. Edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.